Compañeros, nosotros somos el equipo número 4. Eh, Esta es la segunda parte del tema que vamos a exponer. El equipo está formado por Iván Castillo Hernández, Valentín Flores Hernández, Cintia Candelaria Galvez Sierra, Luis Jesús Meraz Régules, David Morelos Estrada y Serafín Reyes García. El tema que vamos a exponer en este video es geodrenes. Por definición, según la norma NSTR-CAR 103010-00 de la SCT, los geodrenes son sistemas de subdrenaje que utilizan geotextiles como filtro para dejar pasar el agua y evitar la migración de finos, minimizando su efecto negativo en las capas estructurales del pavimento, permitir la salida del agua para abatir el nivel freático y prevenir la tubificación o erosión del subsuelo, por lo que están forrados por geotextiles permeables. Estos elementos están integrados generalmente por placas separadoras de plástico prensado con o sin tubos ranurados para la conducción del agua. La ubicación y clasificación de los geodrenes. Tenemos geodrenes para drenaje en vías. Estos se encargan de extraer, bueno, de atraer y extraer las fluctuaciones de agua de los subsuelos bajo las estructuras carreteras, permitiendo el adecuado drenaje al impedir que el agua ascienda al pavimento. Estos geodrenes se ubican a los costados de las carreteras, es decir, son paralelos al eje o son también longitudinales. Aquí tenemos un ejemplo de cómo iría un geodren para drenaje en vías. Se puede observar, digamos, una tubería al estar fabricada con una geomalla, pues puede absorber eh, humedad. Los geodrenes para drenaje en túneles se encargan de adherirse al revestimiento del túnel, evitando la filtración hacia el pavimento y así proteger sus acabados estructurales, iluminación y los señalamientos. Los geodrenes para túneles se consideran transversales, recolectan los líquidos filtrados en la parte superior del túnel y los conducen hacia los costados para que tuberías o cunetas a su vez los conduzcan a los lugares donde deben desalojarse. Ahí tenemos un ejemplo de cómo sería un geodren en un túnel. Ahí se observa cómo la geomembrana está forrando al túnel por dentro. La filtración que haya de arriba hacia abajo será intervenida por la geomembrana y conducirla hacia los lados del túnel. Partes y elementos de los geodrenes. El geodren longitudinal consta de una zanja, una geomalla, material de relleno filtrante y, en muchos de sus casos, tubería, usualmente de PVC o corrugada. Estas tuberías están perforadas para que el agua ingrese al interior y después de pasar por el material filtrante y la geomalla, el agua sea conducida hacia el lugar de destino a través de la tubería. El geodren para túnel consta también de geomalla para retener los finos y permitir que pasen los líquidos. Una geomembrana para recolectar los líquidos, como se observó en la imagen, y conducirlos hacia los costados del túnel, y también cuentan con elementos de sujeción que servirán para, como su nombre lo indica, sujetar malla y geomembrana a la estructura del túnel. Factores y criterios de uso. Los geodrenes en las vías se instalan en los lugares donde el terreno natural presenta alto contenido de humedad o cuando el manto freático está muy elevado.
Estos lugares comúnmente se encuentran cerca de los mares o de las playas o de los ríos. También son muy útiles en las zonas lluviosas y el terreno natural, y donde el terreno natural también presenta alto contenido de humedad. Proceso constructivo. Para un tren longitudinal, primer paso para su construcción es el trazo. Aquí, a un costado de la vía, se trazarán una línea o líneas donde justamente habrá de construirse el geodrén. El siguiente paso es la excavación. Aquí, en estas imágenes, vamos a suponer que tenemos el terreno natural. Este terreno natural tiene un alto contenido de humedad. Sobre el terreno natural ya estaría la estructura de la carretera. Y sobre la estructura de la carretera, pues ya tendríamos el pavimento. Pero como el terreno tiene un alto contenido de humedad, se va a construir un geodrén a un costado de esta carretera para evitar que el alto contenido de humedad o parte de la humedad del terreno eh, suba la humedad, llegue a la estructura de la carretera y provoque daños en ella, o incluso llegue al pavimento y también llegue a provocar eh, daños en toda la carretera y su estructura. Entonces, se construirá a un costado de la carretera, primeramente una zanja en esta excavación. Esta zanja eh, pues debe tener las medidas que estén señaladas en el proyecto. Ahí podemos observar en la última imagen una máquina zanjadora que está construyendo justamente la zanja para este tipo de dren. La siguiente parte del proceso constructivo es la colocación de la geomalla. En este caso, en lo que es la zanja, se coloca esta geomalla, ¿sí? Recubriendo toda la zanja e incluso dejando solapas a los costados de la geomalla para posteriormente cerrarla. ¿Sí? Algo parecido a lo que nada más se ve un costado de la zanja y lo que podría ser la solapa de la geomalla. Y bueno, para que quede completamente colocada la geomalla, deberá venir del rollo que está abajo, subirla y que también quede una solapa para este lado, como se observa aquí en la imagen, ¿sí? Que quede de esta manera esta geomalla. El siguiente paso del proceso constructivo es la colocación de la tubería y el relleno. En este paso se coloca primero una cama del material filtrante de grava. Aquí se coloca una pequeña cama y sobre la cama se colocará el tubo. El tubo debe estar perforado y las perforaciones deben quedar en la parte baja del mismo, ¿sí? La parte de arriba no debe estar perforada. Una vez que se ha colocado
el tubo en esa posición, se agregará material de relleno que sigue siendo grava. La grava, eh, la intención de colocar la grava es que se convierta en un material filtrante, ¿sí? Ya que por todos los espacios que quedan entre los elementos de la grava, por esos espacios estará fluyendo la humedad o el agua e ingresará por la parte donde están las perforaciones que quedaron abajo. Por esa parte, el agua, el líquido, ingresará a la tubería. La tubería, bueno, desde el mismo proyecto, tiene una pendiente para que se provoque el escurrimiento del agua y la lleve hacia el lugar de destino, que comúnmente son drenajes transversales o espacios donde sea posible desalojar. Entonces, ahí queda la tubería perforada. Se continúa rellenando y ya en este caso compactando también el, el material de relleno, en este caso la grava. Debe irse compactando utilizando vibrocompactador o lo que llamamos también bailarines. Entonces ahí quedó el material de relleno que, como decía, es grava. Ahí tenemos una imagen donde justamente está la malla colocada hacia el fondo de la zanja y hacia los costados de la misma, con grava como material que se va a convertir en filtro, ¿no? Esta grava entre los espacios que quedan entre los elementos de la grava es donde debe fluir la humedad para ingresar a la tubería perforada. A continuación es el cerrado del filtro. Las solapas de la geomalla se cierran arriba y se procede a coser esas dos partes de la geomalla. Se cierra entonces la geomalla y ahora, ¿qué es lo que esperamos? Que la humedad contenida tenga la oportunidad de eh, moverse, en este caso, hacia el filtro. La malla es un material que retiene los finos, pero permite que pase la humedad y la humedad pueda entonces descender e incluso ingresar a la tubería para que sea desalojada. Ahí tenemos cómo quedaría ya la malla cerrada y cosida en la parte superior. Entonces, entre malla, eh, grava y tubería se convierten en un filtro. Los generadores para los geofiltros, pues como lo vimos en el proceso constructivo, sería la excavación, la colocación de la geomalla, el relleno sin compactar y luego el relleno compactado, el material granular, grava, la tubería perforada, la geomalla y los coples para unir las tuberías. Para la cuantificación, como lo vimos en los generadores, ahora los, eh, las unidades y la cuantificación de lo que se desprende del proceso constructivo serían excavación, cuya unidad de medida sería el metro cúbico. Podría calcularse multiplicando la longitud de la zanja por el ancho por la profundidad para el total de metros cúbicos. Para la colocación de la geomalla sería en metros cuadrados, dependerá de las medidas de la zanja y de la propia geomalla. El relleno
sin compactar, y el relleno compactado, bueno, sería también el volumen de la zanja, multiplicando longitud por ancho por profundidad. El material granular es igual, la grava, eh, longitud por ancho por profundidad para calcular el volumen de la zanja y obtener el volumen necesario de material granular, en este caso grava. La tubería perforada pues se da en metros, pero también se requiere el diámetro, la longitud y en este caso también dividir entre la longitud de cada tubo para obtener el número de elementos. Igualmente ocurriría, por ejemplo, con los coples, el número de elementos necesarios para unir la tubería o los tubos, en el caso de que sean de PVC. Y la geomalla, que estaríamos midiendo la cantidad de geomalla a través de los metros cuadrados para el geodreno. Eso es todo por el tema geodrenes.